Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Ricardo López Murphy para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar con usted. Gracias por venir. Un placer. Bueno, mañana, como sabemos todos, asume el nuevo presidente, Mauricio Macri, y ya ayer pudimos conocer tal vez lo que puede considerarse la primera medida de este nuevo gobierno. El nuevo presidente anunció que los trabajadores que ganen hasta 30.000 pesos no van a pagar ganancias sobre el aguinaldo. Ricardo, ¿te preocupa una medida como esta, teniendo en cuenta la situación de las cuentas públicas? A ver, yo creo que en el impuesto a la ganancia lo que hay que hacer es una ley que fije los mínimos no imponibles, las escalas y un coeficiente de movilidad como tienen las jubilaciones y pensiones, y que no sea más un acto caprichoso el que ejerce el Poder Ejecutivo. Los impuestos tienen que ser algo legislado por el Congreso y con sus reglas establecidas en el Congreso. Y me parece que lo ideal es fijar las escalas y el mínimo no imponible y que tengan una adecuación, porque cuando no lo tenían era en la época de la convertibilidad, cuando teníamos deflación, pero ahora tenemos inflaciones altas, entonces es casi inexorable pasar a un mecanismo de este tipo que sacaría todo el debate. Habría un debate grande que es dónde ponemos el mínimo y dónde ponemos la escala. Pero eso lo tiene que dar el Congreso, ese debate. De todas formas, en el contexto actual y teniendo en cuenta la inflación, ¿te parece justificada esta medida del nuevo presidente? A mí me parece que el impuesto a las ganancias fue artificial y brutalmente elevado en estos años por dos mecanismos. Uno, el retraso de no mover las escalas, el retraso del mínimo imponible y no dejar de deducir la amortización de los balances empresarios a precios reales. Me parece que eso hizo que la tasa de imposición de impuesto a la ganancia fuera extraordinariamente elevada. Por eso ha generado tanto lío. De todas formas, también fue una manera de, obviamente, no avalada por el Congreso como debería haber sido, pero de ir hacia un sistema tributario más justo, ¿no? Porque de alguna manera uno siempre dice que el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo, ¿no? Ok, si ese es el argumento, y yo puedo simpatizar con eso tiene que ser el Congreso, no la inflación o la reina. O sea, la reina, es decir, ¿por qué digo la reina? Porque la idea esta de que el monarca dispone cuándo sube el impuesto, cuándo lo baja, es algo que se terminó en la Revolución Gloriosa de 1688. Es decir, hace muchísimos años se terminó la facultad de quien ejerce el Poder Ejecutivo poner el impuesto que se le ocurre. Definitivamente. Ricardo, fue bastante criticada por algunos sectores una conversación que tuvo Alfonso Prat-Gay, el futuro ministro de Macri, con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Vos estuviste en ese lugar. ¿Es necesario que el ministro de Economía llame por teléfono al secretario del Tesoro, que le anuncie lo que va a hacer? Digo, ¿no es algo que hoy en día recuerda quizás a otros momentos de relaciones carnales con los Estados Unidos, momentos que quedaron atrás, por lo menos en esta década? A ver, el país está sin reservas. El país está con un déficit en cuenta corriente muy grande. Está con una situación desesperante, vamos a ser francos. No se pagan los pasajes de la compañía aérea. Las compañías aéreas, yo tenía que hacer un viaje ahora, les he tenido que pedir a gente amiga mía del exterior que me lo compre, que yo después porque no, acá no lo venden. Entonces, creo que hemos llegado a una situación desesperante. En ese sentido, creo yo que Argentina tiene que hacer un esfuerzo con sus vecinos, con los países desarrollados, de buscar la mayor cooperación posible para pasar los primeros meses que van a ser complejos. Yo creo que los meses del verano van a ser complejos acá. Entonces, me parece que yo inscribiría la conversación en ese intento de ganar la buena voluntad de los países desarrollados. Supongo que habrá hecho no solo con Estados Unidos, sino con Alemania, con Francia, con los países que en general están en condiciones de propiciar una actitud más, digamos, amplia en los lugares donde se puede conseguir financiamiento de emergencia. En este contexto, Ricardo, también justamente mencionábamos en los bloques anteriores, se restablecieron las negociaciones con los fondos buitres, ¿no? Justamente hubo una reunión entre el nuevo secretario de Financiamiento con Daniel Pollack, ¿no? El mediador que designó el juez Griesa. Sí, con la justicia, ¿no? No exactamente, con la justicia. Con la justicia.
Yo creo que eso tiene una enorme complejidad. Hay dos leyes del Congreso que impiden hacer pagos. Hay una sentencia que hemos perdido. ¿Cómo se hace para cuadrar ambas cosas? Es una tarea de orfebrería, va a ser compleja. Yo supongo que lo peor que se puede hacer es no explicar en los distintos ámbitos la complejidad de la cuestión. Argentina necesita poder normalizar su acceso a los mercados de capitales. Si no, le cuesta horrores en tasa de interés su falta de acceso. Yo he calculado que Uruguay, que hizo una negociación al mismo tiempo que nosotros, no tiene un solo juicio y se ahorró en spread, en diferencia de tasa, mucho más que la quita que nosotros obtuvimos. ¿Me estás queriendo decir que buscarías cualquier arreglo? No, ¿Es mejor que eso ningún no arreglo? Eso no dije yo porque eso tampoco es posible. No es que no lo dije porque soy bueno o malo, no. Lo dije porque eso no es posible. El arreglo tiene que ser un arreglo que pueda pasar por el Congreso argentino. No va a pasar un arreglo que no tenga características razonables. Menos en la situación actual, ¿no? Yo digo, no va a pasar. Entonces, cualquier acuerdo que se haga que desconozca esa realidad, hay que ir al Congreso. Como hay que ganar esa votación, tiene que ser un arreglo razonable para que se pueda aprobar. Hoy se conoció, Ricardo, la renuncia del presidente del Banco Central, finalmente, después de algunas idas y vueltas. ¿Te parece que el nuevo Banco Central o las nuevas autoridades tienen que ir a una nueva reforma de la Carta Orgánica, hacia un esquema de metas de inflación? ¿Qué tipo de Banco Central se necesita? Bueno, yo preferiría el Banco Central que teníamos antes, que se parecía hasta el 2010, o si quieren antes, que tenía reglas que le daban responsabilidad en defender el valor de la moneda y que evitaban que se convirtiera en la segunda tesorería de la reina o del rey o del monarca. En general es un acto de civilización que no se pueda financiar la tesorería depredando la moneda. O sea, a mí me parece que esa decisión de hacer autónomos los bancos centrales, todos los países desarrollados tienen esa regla, nuestros vecinos tienen esa regla, a ninguno de nuestros vecinos, ni Brasil, ni Uruguay, ni Chile, ni Perú, ni México, ni Colombia, se le ocurriría ir a usar, solo a Venezuela se le ocurre, y no es el ejemplo que yo usaría como paradigma. Entre los dólares que hacen falta en la Argentina, que recién mencionabas, bueno, se necesita financiamiento de emergencia. Muchos dólares los tienen los propios argentinos, en el colchón o en el exterior. ¿Te parece que hay que ir a una moratoria más amplia que la que hizo este gobierno? ¿Pensás que va a dar resultados, sabes? A ver, yo digo, hay tres tipos, vamos a decirlo con toda franqueza, tres tipos de blanqueo. Yo estuve estudiando eso por los que están haciendo Chile y Brasil, porque los demás, los vecinos nuestros están haciendo. Yo miro mucho lo que hacen nuestros vecinos. Por ejemplo, yo siempre fui muy crítico de la refinanciación de la deuda argentina porque miraba lo que hacía Uruguay. Claro. Yo digo, estos son más vivos que nosotros, entonces salió mejor. ¿Qué es lo que hay tres tipos de blanqueo que se pueden hacer? Uno, que sea el que se hizo históricamente en la Argentina, que es cobrar una tasa y tratar de recaudar dinero. Un segundo blanqueo que se puede hacer es decir, bueno, yo no cobro, pero me tenés que suscribir bono de la tesorería por lo que quieras blanquear. Claro. Ese tiene alguna dificultad. El tercero, que es que yo auspiciaría, sería que es muy parecido al que hizo Italia, a tasas muy bajas, pero que la gente me muestre todo lo que tiene. O sea, crear un fortísimo incentivo para que todo lo que está oculto se muestre. Y ustedes me dirán, ¿pero cuál es la ventaja? Bueno, la ventaja es muy clara. Nosotros tenemos tasa impositiva altísima. Una vez que vos mostrás, empezás a pagar un impuesto enorme. Entonces, yo diría, traigamos a la gente, sobre todo porque hacer que la gente blanquee le da otra ventaja, que es, puede volver a nuestra economía. Y nosotros necesitamos que gente que se asustó, digo, vamos a ser francos, acá mucha gente creía que íbamos a Venezuela, que lo iban a confiscar, entonces desesperadamente sacó dinero. Si le damos una oportunidad para que vuelva, a mí me parece que mucha gente va a volver y eso requiere, digamos, un régimen de regularización impositiva y cambiaria.
Nos El queda- delito más complicado es el cambiario, no el impositivo. Nos queda, Ricardo, un minuto. Ok. Dijiste hace unos instantes que esperás un verano difícil. ¿A qué te referís exactamente con Y eso? vamos a estar muy ajustados en divisa, es decir, a mí me parece que la caja del Banco Central está muy ajustada, va a haber hay una emisión enorme por la estacionalidad del presupuesto. Me parece que va a haber una presión enorme durante el verano sobre las finanzas públicas y sobre nosotros cuánto tiempo más se puede tener pagando nada más que los $50.000 de importaciones. Se nos va a parar toda la industria. O sea, me parece que ahí hay un desafío inmenso en las próximas semanas. Yo diría hasta marzo, abril, a mí me parece que hay una zona muy compleja. Muy bien, bueno, Ricardo, muchas gracias. Nos vamos entonces con el análisis de Ricardo López Murphy y sus expectativas para estas primeras semanas de gestión del nuevo gobierno que asume mañana 10 de diciembre. Nos vamos y nos reencontramos ya el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.